un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Continuamos en Salud por la Historia, donde estamos revisando toda una temporada de cuestiones que pasaron por casualidad, por accidente. Cosas muy buenas pasan a veces de manera accidental, inesperada, solo a raíz de la curiosidad humana o también de la casualidad. Y de ellas habla Andrés Kalavsky. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí, pensando en tomarme una cosita con hielo. ¿Un poquito con hielo? ¿2 cubitos de hielo? Sí. Hielo con formas. ¿Te acuerdas del hielo con dibujito? O sea, no solo me acuerdo, yo practico los hielos con forma. ¿Tú tienes cubetera con formas? Como así como de dinosaurio. De robot y de salvavidas. ¿Qué era? ¿Cómo de salvavidas? Como una cubetera con hielo de salvavidas. Con forma del salvavidas redondo, digamos, como el que uno siempre... Ah, perdón. Oh, yo pensé que era una persona dedicada a salvar personas. Ah, no, eso sería muy sofisticado. Sí. No sabría desmoldar eso. Sí, eso es parte de mi imaginación desbocada. Obviamente que un hielo con forma de salvavidas es un hielo circular, como un salvavidas. Como un anillo. Como un anillo, y no como un bote salvavidas, que era mi segunda opción. Okay. De nuevo, no sabría desmoldar eso. Pero... No, más allá de tus cubetas, de tus cubeteras, para hacer hielo de forma especial, aquí hay una historia muy interesante. Claro, porque nuestra tradición, nuestra costumbre de tomar bebidas con hielo, la costumbre moderna, parte por la tuberculosis. Oh. Porque la tuberculosis es una enfermedad que sigue existiendo, sigue siendo muy grave, sigue siendo muy prevalente en el mundo, pero en total sabemos cómo prevenirla, sabemos cómo tratarla. Uh-huh. Pero durante muchos siglos el tratamiento que había para la tuberculosis era esperanza, fe y cambiar de aire. Cambiar de aire, claro. ¿No es La montaña mágica, ese libro? Claro. Una historia respecto a un cambio de aire por una enfermedad. Exactamente, ir a un sanatorio. Entonces existían en la playa, en la montaña. Entonces hubo un señor del que alguna vez hablamos largamente en otro capítulo de nuestras historias que se llamaba Frederick Tudor. Y Frederick Tudor tenía un hermano, él era del área de Boston, tenía un hermano al que le dio tuberculosis. Y Frederick partió acompañando a su hermano a Cuba, a cambiar de aire. Ya. Y en Cuba, Frederick pasó calor. Y como le pasa a la gente malcriada, pensó, me gustaría tomarme una cosita con hielo, porque él le gustaba mucho el hielo, era de Boston, en invierno tenía harto hielo a la mano, pero en el verano en Cuba no tenía porque era verano y era Cuba. No había hielo a principios del siglo XIX en Cuba, en el verano. O sea, ellos venían como de Estados Unidos, venían de esta zona de Boston, se congela todo en el invierno y por lo tanto estaban acostumbrados al hielo, no así en Cuba. Entonces dijeron, ¿de dónde sacamos hielo? Claro, y entonces Frederick Tudor empieza a decir, pero es que yo quiero, pero es que yo de verdad quiero. ¿Cómo y no después de las pataletas, claro, después de las pataletas eventualmente logra crear este sistema mundial en que logra llevar hielo que, entre comillas, cosechan de los lagos en Estados Unidos en invierno y despachan envuelto en acerrín o en heno a Australia, a Cuba, a la India, y crean este deseo moderno de hielo. Porque vendían hielo, vendían agua, bueno, todavía se vende y se compra mucho agua hielo, fría, sí. pero básicamente vendían agua fría. Sí. Pero eran los primeros.
Claro, porque él, de hecho, al principio lo regalaba, porque decía, una vez que la gente prueba en un lugar caluroso, una vez que la gente prueba un traguito con hielo, ya no hay vuelta atrás, lo va a desear. Exactamente, exactamente como pasa en las casas a la hora del almuerzo y hay que ir a buscar hielo por todas partes y se encarga hielo, pero en fin. Pero todo esto pasaba porque uno podría haber dicho, bueno, ¿por qué en cada uno de esos países no generaban su propio hielo? Porque hacer hielo todavía se sabía cómo era posible hacerlo desde unos casi 100 años antes, de mediados del siglo XVIII. William Cullen, un médico escocés que era muy famoso, había hecho un experimento en el que usaba un gas en un vacío parcial, entonces que absorbía energía, digamos, y al absorber energía del aire que lo rodeaba, se generaba un poquito de hielo, sí, por condensación. Ya. Pero era como un truco, como una novedad, no tenía mucha aplicación comercial. Pero una vez que empieza a haber este mundo lleno de hielo, la gente dice, oye, deberíamos buscar una manera tecnológica de producir el hielo que no sea el invierno. Sobre todo que Frederick Tudor tuvo unos problemas porque hubo una sequía de hielo, porque a mediados del siglo XIX, unos inviernos que fueron pésimos. Unos años más calurosos. Entonces más no tenía caluroso. Entonces el hielo, había hielo, pero no era de la misma calidad, no era del mismo grosor, en fin. Por mientras tanto, yo sé que tú te acuerdas que en 1848 en distintas partes de Europa hubo distintos intentos revolucionarios. Uh-huh. La manera en la que sofocaron esos intentos revolucionarios en lo que ahora es Alemania fue brutal, y entonces a partir de mala cosecha y esta represión del Estado, un montón de alemanes se fueron a Estados Unidos. Y cuando se fueron a Estados Unidos, quisieron tomar en Estados Unidos su cerveza Lager, que es el origen de los Biergarten. Ok, estamos combinando varias cosas aquí. Partimos Claro. con Tudor, con su hermano con tuberculosis, que se va a Cuba, la idea de que él quería hielo, la incipiente forma de fabricar hielo que se conocía, pero que no era una cuestión masiva. ¿Para qué decir? No había refrigerador. No hay cómo hacer hielo. Y entre medio hay una serie de revoluciones o movimientos revolucionarios en Alemania y en Europa, y este grupo de alemanes que se va a Estados Unidos y crea, entre otras cosas, los Biergarten, que están muy populares por estos días. Claro, Biergarten había ya en Alemania, porque el Biergarten sirve para mantener fría la cerveza, porque tú lo que necesitas hacer para hacer la cerveza Lager, que es una cerveza que hay que fermentar a temperatura más baja, porque si no se muere esa levadura, tú haces primero un sótano o encuentras una cueva. Y esa cueva se mantiene más fresquita que arriba, pero además arriba le haces un jardín para que haya sombra, para que permanezca más fresquito. Y de ahí salen los Biergarten. Exactamente. Mira, pero la cerveza Lager... Yo solo había visto la parte de arriba, digamos, donde ponen mesa y toman cerveza. Pero claro. ya se ve. Ok, entonces... Pero entonces la cerveza Lager, que era un exitón con los alemanes, después con los propios gringos en Estados Unidos, tenía el problema de que los veranos gringos eran más bravos que los veranos de donde se producía la cerveza Lager en Alemania. Entonces, ¿cómo hacían Lager en Estados Unidos? Entonces empezaron a usar hielo, pero cuando escaseó el hielo, hubo este aliciente para que a partir de la segunda mitad del siglo XIX hubiera distinta innovación tecnológica a partir de esta idea de este señor escocés, de gases a baja presión para que al licuarse absorbieran calor del ambiente. Ya, o sea, se va juntando como una creciente demanda por hielo, por enfriar cosas. Y claro. A gran escala. A gran escala. Y una vez que en la década del 1870 se inventa este sistema, ya había estas máquinas para hacer hielo, se inventa este sistema de ciclo continuo, que es como si uno da vuelta al refrigerador, lo puedes ver todavía, con un compresor que hace circular un gas, y eso va enfriando la cuestión, porque va absorbiendo el gas, va absorbiendo el calor del refrigerador, digamos. Así es, una lección que uno ya sabe, uno nunca hace frío, uno solo saca calor, que es como, claro. Que esa es la capacidad humana. Claro, y uno solo ve la parte de atrás del refrigerador cuando se cambia de casa, Andrés. Porque lo que toda persona sabe en este país es que una vez que instala el refrigerador, no lo mueve, porque tienen que asentarse los gases.
Claro, no, es que uno también ve la parte de atrás del refrigerador cuando por culpa de los cortes de energía eléctrica, el refrigerador se echa a perder y uno tiene que llamar al técnico que mira la parte de atrás y dice, no, es que se le quemó el compresor. Tienes razón. Bueno, además la parte de atrás que siempre está impeque, uno mueve el refrigerador, el piso abajo, prístino. Está todo prístino, por supuesto. Y uno además de tener que arreglar el refrigerador, tiene que limpiar. Pero bueno, como sea, volvemos Entonces, a la demanda de hielo. No hay refrigeradores. Quieren la cerveza fría, quieren tomar, no sé, agua con hielo, en fin. claro, entonces desde la década de 1870, investigadores alemanes, de nuevo, respondiendo a la necesidad de los alemanes en Estados Unidos de enfriar la cerveza, logran crear este sistema de flujo continuo, digamos, en que ese gas se mantiene circulando y se crean los refrigeradores modernos en su primera versión. Todavía son, por ejemplo, a vapor, todavía no son eléctricos. Pero eso, ¿en qué influye? En que ahora es posible tratar, aunque fracasaron muchas veces, de llevar carne refrigerada. Entonces, por ejemplo, Argentina y Australia pueden volverse estas potencias porque pueden exportar carne largamente sin que se eche a perder, sin tener que exportar a la vaca completa. Claro, que era la otra manera. O sea, el hielo es un lujo. El hielo es una tecnología. El hielo el hielo cambia el mundo. El hielo cambia el mundo, cambió los modos de la economía mundial, la economía global que conocemos, en que hay estos exportadores de materia prima, de commodity. Por ejemplo, se transformó gracias a la tuberculosis y el deseo de tomarse una cerveza fría. O sea, aparte cuando Tudor decide llevar a su hermano a sanar a Cuba. A Cuba. En el fondo parte allí, sí. Estaba viendo que ¿por qué se pensaba que llevar a las personas a como tomar aire? Que también en Chile hubo sanatorios, ¿no? Claro, claro. Y tenía que ver con que, entre otras cosas, las personas cuando llegaban a estos sanatorios estaban como apoyadas, tenían como las comidas, tenían el techo, tenían tranquilidad, tenían como condiciones que no tenían en los lugares donde vivían, en algunos casos. Entonces, si bien no los iba a sanar, porque la tuberculosis no la sana al aire, pero sí estaban se nutrían mejor, descansaban más y eso generaba en general o eventualmente podía generar algún tipo por lo menos se sentían un poco mejor. Se sentían mejor, se podían aliviar los síntomas y también salir de las ciudades, por ejemplo, del siglo XIX con un montón de humo de carbón, o ciudades del siglo XX con un montón de humo de petróleo. Efectivamente, el aire limpio, si tienes dificultades para respirar, el aire limpio es una buena cosa. Uh-huh, uh-huh. Y estaba esa idea de que la naturaleza les iba a sanar, qué sé yo. Pero bueno, el aire no curaba la tuberculosis, no. Ni entonces ni ahora. Ni ahora, no. Pero no. Antes de los antibióticos podía por lo menos reducir el contagio. Las personas claro, lo bueno es que hubo presupuesto para la investigación científica. Eso fue bueno. Que siempre es muy importante. Andrés Kalavsky, gran historia la del hielo y como, bueno, a propósito de los antibióticos y todo, también cambió la salud, ¿no es cierto? El hielo, o sea, porque podía conservar mejor los alimentos, pero tantos desarrollos, tantos experimentos, tanto depende de mantener las cadenas de frío, por ejemplo. Por supuesto, la insulina, por ejemplo, para las personas diabéticas tiene que mantenerse en cadena de frío. Por ejemplo, oye, ¿cuánta cosa el hielo? Finalmente te voy a dar un dato extraordinario. Los hielos más grandes ¿ya? Conservan el frío y no aguan los tragos. El whisky. Entonces, por eso el whisky es on the rocks. Y no es como con harto hielo, claro. No, pero hielo grande. No, pues hielo como grande. 2 hielos, claro. Porque si son hielos chiquititos, te queda todo pasado a agua. Me gusta tu idea de pasado a agua. Oye, esta cuestión, ventilen que está pasado a agua. Ventilen. Andrés Kalavsky, gran historia de cómo llegamos al hielo a partir de un hermano que iba a acompañar a otro. Volvemos a encontrarnos en otro episodio de Salud por la Historia y están siempre allí en el podcast. Hasta la próxima, Andrés. Chao.